Historias que nos inspiran a creerle al Señor. Historias que nos inspiran de que Dios es real. Pero tenemos que tomar esas historias como, no como algo que son nomás algo de una historia en la Biblia, pero que son historias que pasaron, cosas que pasaron en el pueblo del Señor. Amén. Esta se llama la historia de Eliseo y la Tsunamita. ¿Qué tal han leído esa historia? De Eliseo y la Tsunamita. Tsunamita. Y se encuentra en Segunda de Reyes 4:8. Vamos a leer la historia. Segunda de Reyes 4:8. La historia de la Tsunamita de Eliseo. Eliseo era un profeta de Dios que en el ministerio de él había muchos milagros. Él había experimentado muchos milagros. El Señor usaba para milagros y prodigios a Eliseo. Y dicen que una vez estaba él con la escuela de los profetas y uno de los muchachos, uno de los estudiantes allí, había prestado una hacha y andaban en el monte cortando los árboles para extender la casa del Señor. Y la hacha se le cayó en el río. Y entonces le dice, ay, Señor mío, dice, la hacha se me cayó y era prestada. Entonces él era peor, estaba preocupado porque era prestada. Y entonces el profeta dijo, dame para acá una vara. Agarró una vara y la puso así sobre el agua y ¡fu! Que la hacha subió a la superficie. Un milagro, ¿verdad? Porque eso no sucede. El hierro no flota para arriba de lo profundo del agua, ¿verdad que no? No. Eso era un milagro. Así es de que los milagros lo seguían a él. Y entonces el mismo Eliseo dice que una vez vino una viuda a verlo a él. Se le había muerto su esposo y la había dejado en deuda. Y entonces ella tenía 2 hijos. Y entonces esos 2 hijos vino al que le debía la deuda, ¿verdad? Vino a colectar el dinero que le debía. Y ella pues dice, pues yo no tengo el dinero, el profeta de Dios, no tengo el dinero. Y se va a llevar a mis hijos para que sean esclavos. Y entonces ya el profeta le dio la solución. El hombre de Dios le dio la solución. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Qué tienes en tu casa? Pues ahí no tengo nada más que un poquito de aceite, dijo, es todo lo que tengo. Dijo, bueno, dijo, está bien. Dijo, toma prestada muchos vasos, ves a tus vecinos y pide muchos vasos prestados a tus vecinos. Y entonces ella mandó a los hijos, ¿verdad? Y trajeron los vasos y cerraron la puerta. Y empezó a vaciar el aceite y el aceite rebosaba y agarraba otro vaso y el aceite rebosaba y otro vaso y otro vaso y otro vaso y otro vaso. Y entonces se acabaron, dice, tráeme otro vaso, pues se acabaron los vasos. Ok, dice, pues, entonces fue el profeta y dijo, pues, ¿qué hago ahora? No se le ocurría venderlo, ¿verdad? El aceite. ¿Qué hago ahora? Y dijo el profeta, vende el aceite. Y de lo que sobre, pues de allí vas a vivir tú el resto de tu vida y tus hijos. Vas a tener suficiente. Así es que el hombre de Dios le dio a ella la solución, ¿verdad? Y este hombre de Dios era Eliseo, que él tenía en su ministerio muchos milagros. Había visto la realidad de Dios, que Dios es poderoso y que Dios pues que obra, ¿verdad? Que Dios obra. Entonces, pues este hombre Eliseo, como digo, había visto la mano de Dios una vez y otra vez y otra vez, y así dice que tenía buen depósito de los prodigios de Dios, de lo que Dios había hecho. Y hermanos, es una cosa buena de que nosotros tengamos testimonio
como la hermanita aquí que probó a Dios en el área de las finanzas. Eso fue lo que esta mujer viuda hizo, probó al Señor en el área de las finanzas y el Señor le suplió. Y tenemos que tener unos testimonios vivos de que Dios es real, de que Dios obra en nuestras vidas, ejercitando nuestra fe, creyéndole a Dios, como la hermanita aquí oyó el testimonio de la pastora, el testimonio de mi esposo, y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a probar al Señor. Si Él lo hizo para ellas, si lo hizo para la pastora, lo va a hacer para mí. Gloria a Dios. Eso es atreverte en tu fe, atreverte a creerle a Dios. ¿Y qué tanto se pueden atrever a creerle a Dios? Pues ella se atrevió y el Señor le suplió con el mismo trabajo sin subirle el sueldo, pero de lo que ella recibía de los, ¿cómo se dice? Los chips, la propina, de lo que servía, lo que le daban de la propina, el Señor aumentó la propina. Él le dio gracia en frente de los hombres a la hermanita, le dio gracia. Y entonces se aumentaron sus finanzas. ¿Por qué? Dijo, bueno, yo voy a dar un poco más del diezmo. Como la pastora dice, ella siempre va. Yo soy testiga de que ella siempre da más que el diezmo. Y entonces la hermanita dijo, pues yo voy a dar más que el diezmo. Y vio la mano de Jehová obrar en su vida. Y ese ya es un testimonio que ella tiene ya, algo que ella pueda testificar de todo su corazón y que nadie se lo pueda quitar. Porque la palabra dice que lo vencieron al enemigo con la sangre de Jesucristo y el testimonio, y la palabra del testimonio. Aleluya. Así es que nadie puede negar tu testimonio. Pues este profeta, así como digo, tenía muchos milagros en su ministerio, Eliseo y la tsunamita. Y vamos a leer. Esta historia dice que aconteció también que un día pasó Eliseo por Tsunami. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por fluir a través de mí, a través de tu escrito, porque tu palabra dice, el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Gracias por la unción. ¿La cita? ¿La cita? Sí, hermana, para ponerlo. Es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Vamos a leer ahí la historia. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunam, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Así es de que ella lo invitaba, ¿verdad?, a comer, y él, pues, dice que insistentemente, y él aceptaba la invitación de esta tsunamita, que dicen que era una mujer importante. En otras palabras, era una mujer de bienes, una mujer de nobleza. Y ella dijo al marido, he aquí ahora, he entendido que que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Así de que es una mujer con discernimiento, ¿verdad? Una mujer que discernía lo espiritual. Gloria a Dios. Y te ruego que hagas un pequeño aposento de paredes y pongas ahí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede allí. Y vemos aquí que la mujer esta hizo provisiones para el hombre de Dios. Tú puedes hacer lo mismo. Saca a tu pastor a comer, cómprale una corbatita. Es que ella vio la necesidad. Es como nuestra pastora. Ella ve la necesidad de alguien y la suple. Y por eso el Señor la bendice. Y entonces esta mujer, vamos a ver que el Señor la bendijo con una cosa que ella en lo natural no podía haber sido bendecida. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó allí en el aposento y ahí durmió. Entonces dijo a Gaasi, su criado, llámala a su mamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Le dijo entonces Gaasi, dile, he aquí tú has estado solícita contra nosotros, por nosotros, con todo esmero.
aquí dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, no, habito en mí, yo habito en medio de mi pueblo. Y entonces le dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Gase respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró en la puerta y le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Entonces era algo tan imposible que casi no lo podía ni creer, ¿verdad? Mas la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre, ¡aleluya!, que estaba con los segadores de él, era mujer de bienes, su esposo tenía negocio. Y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta y salió. Entonces vemos aquí que ella tenía esperanza y tenía fe en el varón de Dios. ¿De dónde ustedes creen que vino esta esperanza y esta fe? De que él podía ayudarla, de que él podía hacer algo por ella. Cuando lo invitó a comer y que él se sentaba ahí a la mesa con ella y empezó a platicar con él y a platicar él con ella, y él empezó a detallar todos los milagros y todos los prodigios que él tenía en su ministerio, como que el Señor sabía la necesidad de esta mujer, la necesidad de un hijo. Dice que su esposo ya era viejo, que ya el esposo pues quizás no podía ya darle hijos, pero el Señor sabía el anhelo de su corazón, y el anhelo de su corazón era un hijo, tener un hijo. Y el Señor le puso ese querer como el hacer de su buena voluntad, de darle al profeta, de suplirle sus necesidades, porque allí empezó su milagro. Amén. Su milagro empezó allí, cuando ella vio la necesidad de su pastor, cuando ella vio la necesidad de su profeta, cuando ella vio la necesidad que tenía el hombre de Dios. Entonces fue que Dios empezó el milagro que ella necesitaba, porque ella necesitaba un milagro. Ella no podía tener hijos, su esposo ya era viejito, no podía tener hijos. Y entonces Dios la estaba preparando, y Dios te está preparando a ti para cuando tú tengas una necesidad, a través de las enseñanzas, a través de la predicación de la palabra, te está preparando, como preparó a nuestra hermana Glacis, que ya la estaba preparando para aumentar su salario, para aumentarlo sobrenaturalmente, porque ¿quién es el que pone el querer como el hacer de su buena voluntad en los hombres? Si no es Dios. ¿Quién es el que da gracia a los hombres, entre los hombres para nosotros? Dios. Dios te da la gracia. Y entonces el Señor ya la estaba preparando a través del profeta, ¿verdad? De las historias del profeta, la estaba ya preparando. Y entonces dice que y ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios y cerró la puerta y salió. Así es de que ella tenía esa fe en el hombre de Dios. Entonces dice, llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados de una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verlo hoy? No es nueva luna ni día de reposo. Y miren cómo ella respondió. Miren cómo respondió. Paz. Tranquilo. Aleluya. Tranquilo, Camilo. No te preocupes, todo está en paz. Y le dijo paz, paz. Entonces, después ensilló el asno
y dice que se fue. Y entonces dice que partió pues, el versículo 25, y partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo al criado Gazi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo y a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Te va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo? Miren cómo ella respondió. Bien. Bien. La fe. En lo natural no estaba todo bien, ¿verdad que no? En lo natural no estaba todo bien. Su hijo lo había dejado muerto, allá en la cama del profeta. No estaban bien las cosas. Pero esta mujer no habló la circunstancia, no habló el problema, habló lo que ella quería que se llevara a cabo. Ella llamó el fin desde el principio. Y eso es lo que Isaías 46, vamos a regresar aquí, pero quiero que veamos Isaías 46, 10. Porque allí está un principio que Dios siempre ha usado y que Él, como nosotros somos hijos de Dios, nosotros podemos actuar como Dios. Ay, hermana, ¿qué dice? ¿Actuar como Dios? Claro que sí, porque cuando nosotros leemos su palabra y actuamos en su palabra, estamos actuando como Dios. Y entonces, ¿qué dice el 46? Vamos a leer el 9. 46, 9. Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí, que anuncio, aquí está lo que quiero que veamos, que anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Dios proclama al principio lo que se va a llevar a cabo. Que Dios al principio de la prueba, al principio de la situación, como esa mujer, ahí en esa prueba, al principio de esa prueba habló el resultado final. Sí, el resultado final. ¿Qué dijo? Que bien. Todo estaba bien. Todo está bien. Entonces vemos que las circunstancias eran adversas, eran negativas, no estaba bien la cosa. Pero esta era una mujer que ya había desarrollado fe a través de las palabras del profeta. Ya había desarrollado su fe. Porque la fe viene ¿cómo? Por el oír, y el oír de la palabra. Cuando él empezó a declarar todos los testimonios y todos los milagros y todo, ella estaba oyendo y ella ¿qué? Lo recibió. No dudó, no dijo, eso no será verdad lo que el profeta está contando, es que ya se está hablando más de la cuenta. No, lo recibió. Y entonces aquí vemos que ella actuó en esa situación aquí. Dice, puesto pues y vino el varón de Dios bueno, ya leímos eso. Entonces dijo a su criado Gazi: he aquí la sunamita, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: te va bien a ti, te va bien a tu hijo, te va bien a tu marido. Y ella dijo, Bien. ¿qué dijo? Bien. Dijo bien. Luego, vamos a ver el 27. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió a sus pies y se acercó Gazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura, y Jehová no me ha encubierto el motivo, ni me lo ha revelado. Y ella dijo: pedí yo a mi Señor un hijo, no dije que no se burlaras de mí. Entonces dijo a Gazi: cíñete tus lomos. Entonces mandó a Gazi, el siervo del Señor mandó a Gazi que le pusiera el bastón de él sobre la cara del niño, porque para que el niño reviviera. Pero entonces Gazi regresó y dijo: ¿sabes qué? Dijo: el niño no respira. El 30. Pero la madre, esto es importante que está aquí, y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive ahora, y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces la fe de ella estaba en el profeta, no estaba en el siervo, estaba en el profeta. Que el profeta era el que iba a hacer el milagro, que el profeta era el que podía hacer el milagro que ella necesitaba. No estaba la fe en el siervo. Y entonces
dice, y entonces se levantó y le siguió, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el básculo sobre su rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y declararle diciendo, el niño no despierta. Y viniendo Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Versículo 33. Dice, entrando él entonces cerró la puerta tras de ambos y oró a Dios. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que él empezó a orar al Señor? Él quería dirección. ¿Qué es lo que él iba a hacer en esta situación? Dice que él oró al Señor. Entonces él quería saber, Señor, ¿qué es lo que yo hago aquí en la situación? Y ese es un buen principio, hermanos, de cuando una situación, vamos a orar por alguien o hay una situación, ir al Señor, y Señor, ¿qué es lo que yo hago aquí? Este hombre era un gran hombre de Dios y confrontó una situación imposible. Y entonces dijo, Señor, ¿qué es lo que yo hago? Después subió y se tendió, aquí está. Esta fue la respuesta que Dios le dio. Aquí está. Amén. Y después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre sus manos. Y así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se postró, se paseó por la casa, a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño destornudó 7 veces y abrió sus ojos. Aleluya. Entonces, la presencia de Dios que estaba sobre Eliseo, la unción, la presencia de Dios, porque la presencia de Dios puede ser transferida. ¿Se acuerdan cuando enterraron a Eliseo? Y entonces dice que lo enterraron a Eliseo. Y entonces la misma sepultura de Eliseo fueron a enterrar a otro hombre. Y entonces cuando enterraron al hombre este hombre revivió. Tocó los huesos de Eliseo y revivió. Así es que la unción, la presencia de Dios que está en el siervo de Dios se transfiere. Es transferible, se puede transferir. Y fue lo que pasó aquí. Esa unción, esa presencia que estaba sobre él fue transferida al niño. Y entonces eso le dio vida. Y eso fue lo que revivió al niño. Amén. Entonces dice, entonces llamó él a Gehazi y le dijo, llama a esta tsunamita. Y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Y después tomó su hijo y salió. Entonces vemos que hubo una actitud como de agradecimiento, en ella cuando el hijo de ella fue resucitado. Amén. Gloria a Dios. Esa es una historia bien hermosa que podemos leerla, todos los milagros, porque los milagros no han pasado por, ¿cómo se dice? Tiempo. Sí, por tiempo, no han pasado. Todavía Dios hace milagros. Entonces vemos que esta tsunamita oyó de los milagros, oyó del poder de Dios y recibió, porque cuando él le contaba, cuando Eliseo le estaba contando todos los milagros ahí comiendo, porque cuando comemos con alguien empezamos a platicar, ¿verdad? Claro. Y él empezó a platicarle todos los milagros y ella empezó a escuchar y escuchar, no sabiendo que Dios la estaba preparando para que ella pudiera creer para la resurrección de su hijo, su único hijo. Gloria y entonces vemos que esta mujer no habló las circunstancias, no habló lo que ella estaba experimentando, lo que estaba viendo. Y entonces por eso el Señor dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 dice así, y estos son principios que la gente del Viejo Testamento también usaba.
En 2 de Corintios dice así, capítulo 4, ¿lo tienes ahí? Ya. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 18. ¿Qué dice? No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es de que esa mujer no estaba enfocándose que su hijo estaba muerto, no estaba enfocándose en las circunstancias, pero se estaba enfocando en lo que Dios podía hacer. Estaba enfocándose en la palabra que había oído del profeta. Y así nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? No enfocarnos. La hermana Gracie dio un testimonio antes de que empezáramos la lección. Entonces, en Salmo 107 nos dice exactamente que hagamos eso. Dice, díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. Así es que nos anima a dar testimonio. Yo estaba sufriendo de un problema con mi pierna, como aquí por aquí. Me dolía mucho y me dolía atrás. Y entonces la pastora es testiga de esto porque vine a ayudarle una noche para decorar ahí el comedor. Y me traté de agachar así. Y no me podía ni levantar. Y ya tenía como una semana, ¿te acuerdas, pastora? Que me agaché así. Y luego no me podía ni levantar de tanto dolor que tenía en mi pierna y tenía acá atrás en la pierna. Y ya tenía como 2 semanas que estaba así. Y mi esposo dice, Honey, tómate por ahí una medicina, tómate una aspirina, tómate una Advil ahí para que se te quite. Y le digo, no se me va a quitar con eso. Y entonces empecé a declarar la palabra, Señor, tu palabra dice en Isaías 53, que por tus llagas y tus heridas yo soy sana. Señor, gracias por sanar mi pierna, gracias por sanarme de este dolor. Y entonces vine aquí y la pastora oró por mí. Y no me di ni cuenta cuándo, pero se fue. Pero ya tenía como 2 o 3 semanas que me dolía bastante la pierna. Y el Señor me sanó. Así es de que hay que tener testimonios, hermanos, de las cosas que hace el Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la historia de su mamita, por su fe, Señor, que ella tuvo para la resurrección de su hijo, Señor. Te damos gracias por Eliseo, los milagros que tú hiciste en su ministerio, Señor, que todavía están escritos en la palabra de Dios, para inspirarnos fe, Señor, para inspirarnos a poder creer por lo sobrenatural, por creer por lo imposible, Señor, como esta mujer creyó. Te damos gracias, Señor, porque son historias verdaderas, Padre, que sucedieron, que actualmente sucedieron en el Viejo Testamento, a través de tus siervos, Señor. Y te pedimos, Padre, que nosotros seamos sensitivos a la necesidad de los pastores, de los ministros de Dios, Señor, porque sabiendo que como ella recibió una gran bendición, Señor, una gran bendición, tú la bendeciste grandemente al suplir la necesidad de su profeta, Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.